son los adornos que vamos a aprender a hacer en este tutorial para adornar nuestras bolsas, nuestros morrales, nuestras billeteras. Son muy prácticos, muy fáciles de hacer y con materiales muy económicos. Este que tengo acá lo hice con unas piedras que me regalaron. Miren, unas piedras muy lindas que me regalaron. Estas piedras me las regalaron y yo dije, bueno, están muy lindas, algún día haré algo con ellas. Y pues aquí está el momento preciso para usarlas. Miren, son muy, pero muy lindas. Por eso lo llamé colgante en gran formato. ¿Por qué? Porque son unas piedras muy grandes. Tanto la piedra central como la mariposa es grande. Estos son en acrílico, un material muy resistente, que viene en muchos colores, que no se rompe, tampoco se raya, soporta el sol, el agua, todo el trato que nosotros le demos a nuestros morrales, a nuestras bolsas, a nuestras billeteras, estos colgantes lo van a soportar. Y esta borlita que le coloqué, yo las enseñé a hacer en el canal. Ahí en el canal está cómo hacer estas borlitas, es muy fácil. Es con el mismo material, con el mismo hilo coreano, pues para que se viera más bonito. ¿Bien? Entonces, esto es lo que vamos a aprender a hacer. Pues no tenía sino estas dos piedras y estas, entonces pues no voy a hacer las piedras, la voy a hacer en otro material porque usted de pronto dirá, ¡ay, Luz! Y ahora nosotros, ¿dónde vamos a conseguir esas piedras tan lindas? Sí, tienen toda la razón. Entonces, yo sencillamente les traigo la inspiración. Vamos a hacer en otros materiales para que ustedes se den cuenta que se pueden hacer en toda clase de material acrílico. No hay pretextos. No podemos decir, ay, no tengo los materiales, no los pude conseguir porque yo les voy a dar estas dos opciones y usted mirará, con eso se inspirará para buscar los materiales, los colores que usted quiere usar para su morral, su cartera, su bolso, su billetera. Entonces, vamos a ponerlos aquí a un ladito y vamos a empezar. ¿Qué vamos a estar necesitando? Vamos a estar necesitando hilo coreano o hilo chino. Yo no sé usted cuál consiga, pero este que viene en estos carretes es este así. En esta ocasión es negro, como se dieron cuenta en los anteriores era dorado. Entonces vamos a utilizar nuestro hilo y una borla. Como ya les dije, la borla la enseñé a hacer en el canal. Usted puede ir al tutorial y ver cómo se hace la borla. También aquí tengo una figura en acrílico que es un formato grande. Y tengo una especie de piedra que también es en acrílico. Miren. En acrílico y tengo unas cuentitas que le vamos a colocar a nuestro colgante para bolsa. Este va a quedar un poquito más elegante, ¿no? Más, ¿cómo se llama? Más serio. Los que le mostré son más modernos, más como de un morral. Pero esto ya es un poquito más serio, pues para que usted tenga la opción del más deportivo y el más fino, ¿no? Entonces acá tengo balines, le voy a colocar balines. Estos balines son en acero inoxidable. En esta ocasión le voy a colocar esto se llama un broche tipo langosta o un picoloro. ¿Bien? Y también voy a estar utilizando chaquirones. Estos chaquirones, miren, son enormes, estos chaquirones son lindos. Y estos materiales, solo esto es lo que vamos a estar utilizando para hacer nuestro colgante de gran formato.
para nuestros bolsos, carteras o billeteras. Entonces vamos a empezar. Vamos a estar necesitando aproximadamente 60 centímetros de hilo chino. Yo ya lo corté, simplemente lo pasé en la argollita que le queda a nuestra borla. Lo pasé sencillamente, con un alambrito lo pasé y vamos a empezar a hacer nuestro colgante. Hacemos esto a un ladito y empezamos. Vamos a unir, a colocar nuestros hilos que queden juntitos y estiramos nuestra borla así de esta manera. Los hilos ya les quemé la puntita pues para evitar tantos pasos. Vamos a empezar colocando nuestra gran figura en acrílico. Las hay en todos los colores y en todas las formas. Esta era la que yo tenía y esta es la que voy a usar. Usted puede comprarla a su gusto. Como le digo, les estoy dando las ideas y usted se inspira en casa y me cuenta. Lo bajamos así de esta manera. Y vamos a colocar un balín. Vamos a ver cómo nos queda. Un balín. Esto es en acero inoxidable. Acero inoxidable. Estos materiales, como les digo, soportan sol, agua, lluvia. De todas formas hay que tratar de cuidar las cosas, pero son materiales muy resistentes. Entonces vamos a colocarlo así a ver cómo nos va. La figura, un balín, una figura también en acero y otro balín. Vamos a colocar nuestra piedrita, que en este caso es piedrota. A mí me encanta hacer estos accesorios así grandes, me encanta. Tengo muchos. Y mire cómo va quedando. Mire, tan sencillo y ya lo bonito que se está viendo. Miren. Lindo. Así lo podríamos dejar, pero yo quiero agregarle más. Entonces vamos a agregarle más. Vamos a colocarle otro balín. La otra figurita en acero, usted puede escoger la que quiera. Esta me pareció muy linda. Miren, viene labradita. Es en acero, no hay peligro que se oxide, que nada le pase. Miren. Solamente se cuida pasándole un pañito, limpiándolas con un pañito y sacándole brillo. Eso es lo que hay que hacer con el acero. Pasa un pañito, lo limpia y vuelve a quedar como nuevos. Bueno, vamos a colocar el otro y así nos va a quedar. Para mí esto es suficiente. Pudiera colocarle otra figura. Aquí tengo otra figura para colocarla, pero ya va a quedar muy largo. Y si tenemos un bolso que no sea tan grande, entonces ya no nos va a quedar, pero quedaría excelente. Quedaría excelente, pero no. Lo voy a dejar hasta acá para no ser exagerada, porque tengo que pensar en la argolla que le voy a colocar y luego el broche, el picoloro, entonces no puedo exagerar. Como les digo, esto es muy fácil de hacer. Miren, solamente es conseguir los materiales, el hilo, engarzar nuestras cuentas y listo. Eso es todo. Ya aquí terminamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle estas argollas. Son en el acero inoxidable también y las consiguen en cualquier ferretería o en cualquier herrajería o en cualquier parte donde vendan insumos de bisutería. Son cerradas, así que no hay problema que se nos vaya a salir nuestro hilo, por eso la coloqué. Y esta ya es la argollita donde usted puede llevar sus llaves o sencillamente lo coloca la argolla del bolso, o en este caso le colocamos nuestro picoloro para que usted lo pueda engarzar directamente a su bolso
y listo. Vamos a ver. A mí siempre me ha costado trabajo abrir estas argollas. No sé por qué. No tiene ninguna ciencia, pero a mí siempre me ha costado. Vamos a ayudarnos de una pinza y sencillamente colocamos nuestro picoloro. Mire. Y así nos debería quedar. Si usted se quiere saltar esta argollita, lo puede hacer y lo puede entonces anudar directamente en la argolla donde iría, si quiere también colocar las llaves, porque esto es para colocar nuestras llaves. Si no la encuentra, estas vienen cuadradas, vienen en forma de rombo, vienen rectangulares, vienen ovaladas, vienen redondas. Entonces, pues sencillamente va a amarrar el colgante directamente a la argolla de las llaves. Pero en este caso, yo sí las tenía, entonces lo voy a usar. ¿Qué voy a hacer? Sencillamente voy a anudarla. Voy a colocar la argollita así, mire, sencillo, así. Llego y la coloco dentro de un hilo y vamos a hacer 2 nudos. Uno sencillo y uno doble. Y eso es todo, así como lo ven. Esto es todo. Así nos tiene que quedar. Ahí no se nos va a desbaratar, no se nos va a romper, no se nos va a pasar absolutamente nada. Absolutamente nada. Si quiere hacerle otro nudito, lo puede hacer. Si no, lo deja así de sencillo. No le vamos a cortar este hilo que quedó, no lo vamos a cortar, se lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué lo vamos a dejar? Porque le vamos a colocar unos adornos. Entonces, hasta aquí, mire lo bonito que se ve. ¿Ven? Muy lindo, mire. Espero que lo esté apreciando bien en cámara. Queda muy, muy lindo. Miren. Hermoso. Bueno, vamos a hacer el terminado. Y para eso vamos a utilizar las cuentitas que tenemos acá, que son los chaquirones. Entonces vamos a empezar a colocar 2 chaquirones en el cordón del lado derecho. Vamos a colocar una cuenta. Esta cuenta es de 8 milímetros. 8 milímetros. Vamos a colocar 2 chaquirones más. Vamos a colocar esta cuenta que es de 1 centímetro. Otros 2 chaquirones más. Y estas cuentitas que son de 2 centímetros. Miren la diferencia. ¿Sí ven? Ahí está. Corramos esto para acá para que lo pueda ver bien. Miren. Y aquí nos faltaría 2 chaquirones. 1 y 2. Por eso no cortamos este excedente de nuestro hilo, para hacer esta decoración, que queda muy linda. Miren. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dejarla caer hasta abajo de nuestra cuenta grande. Hasta abajo, ahí más o menos, para que estos adornos queden sobre la borla. Y aquí sencillamente vamos a hacer un nudo. Ya ahorita vamos a cortar. Hacemos un nudo y miramos a ver cómo nos quedó. Y nos quedó perfecto. Si queremos que quede un poquito más arriba porque nos quedó muy largo, entonces no pasa nada. Vamos a desatar el nudo porque me pareció que quedó un poquito muy larga. Pues lo desatamos y volvemos a anudar. Tomamos otra vez la medida más o menos como la quiero ahí.
y hago el nudo. Un nudo sencillo y ya ahí nos quedan nuestras, ahí nos quedan, que es lo que yo quería. Bueno, y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, colocamos 2 chaquirones. Colocamos nuestra cuentita de 8 milímetros. Si se están dando cuenta, trate de hacerlo todo que combine los colores. No colocarle muchos colores, sino más o menos que uno sea el predominante. En este caso es el negro. Le colocamos la siguiente cuenta de 1 centímetro. Otros 2 chaquirones. Nuestra cuenta final, que es la enorme, y nuestros últimos 2 chaquirones. Retiramos. Y vamos a tomar la medida más o menos que nos quede, tratando de que quede igual. Todo en bisutería nada nos va a quedar igual ni perfecto, pero vamos a tratar que nos queden iguales, ¿no? Tratar que nos queden iguales. Y aquí anudamos. Y vamos a mirar a ver si sí nos quedaron más o menos iguales. Y miren, sí, más o menos nos quedaron iguales. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Apretamos el nudo. Miramos que nuestro chaquirón no se vaya a salir. No se sale. Y vamos a cortar con unas tijeritas el excedente. Lo cortamos y quemamos. Apretamos, cortamos y quemamos. Hay que tener cuidado de no irse a cortar. Y así de hermoso, miren, nos ha quedado nuestro colgante para bolso. Si te gusta mi trabajo, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote al canal y regalándome un like. Te invito a que compartas el video con tus seres queridos y me cuentes si estás animado a hacerlo o no. Como se dieron cuenta, queda muy lindo, es muy fácil de hacer y con materiales relativamente muy económicos y que usted puede encontrar en cualquier parte, en su lugar donde usted vive. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, que se animen a hacerlo y que me cuenten si se animarían a hacerlo o no. Muchas gracias por su apoyo, por estar ahí pendientes del canal. No siendo más, me despido de ustedes, les envío bendiciones a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.